Creo que en estos momentos podemos afirmar que aunque poco, algo hemos avanzado respecto a las primeras comparecencias que solicitamos sobre este problema. Cuanto menos, creo que a estas alturas es público y notorio que este es un tema que preocupa y mucho al grupo parlamentario al que represento, al grupo parlamentario de Nueva Canaria, porque como tantas veces he repetido en mis diversas intervenciones a este respecto, este es no solo un problema de salud pública de primer orden, no solo condiciona y afecta de forma importante a las personas que lo sufren y a su familia, sino que además es una vía de gasto sanitario ahora mismo destacable, pero que de seguir incrementándose esta patología a la misma velocidad que lo hace en estos momentos, en no mucho tiempo, significará económicamente hablando un tsunami imparable y de impredecibles consecuencias. Por lo pronto sabemos que el tridente de enfermedades directamente relacionadas con la obesidad, llámese la diabetes, la hipertensión o las patologías cardiovasculares, hay que sumar al menos 13 tipos de cánceres relacionados con el sobrepeso y con la obesidad. De ahí la importancia de destacar que hemos avanzado, porque efectivamente así lo hemos hecho en esta Cámara, que de forma unánime y tras la propuesta que presenté en nombre de mi grupo parlamentario, instamos a que la obesidad fuera reconocida como enfermedad y como tal se incluyera en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Y también podemos afirmar que hemos avanzado en tanto en cuanto la Estrategia Nacional contra la Obesidad Infantil del programa NEREU fue presentado en Canarias, reconociéndose así la gravedad del problema en la obesidad infantil en nuestras islas. Y no es cuestión baladí que la elegida para la presentación fuera nuestra comunidad, porque para solucionar un problema, señorías, lo primero es reconocer que se tiene. Y abro aquí un pequeño paréntesis, consejeros, señorías, simplemente para recordarles que algunos de los que ahora vienen a presentar iniciativas contra la obesidad fueron los que en su momento, o fueron en esos momentos, los adalides de los videojuegos y de la vida sedentaria de nuestros niños, con lo que muy lejos de reconocer el problema, solo pretendieron agravarlo. Y ya con esto cierro paréntesis. Respecto al programa NEREU, un proyecto de promoción de la salud física y mental mediante la educación y la prescripción de ejercicio físico, la alimentación saludable y la gestión de las emociones para niños y niñas entre los 6 y los 12 años y sus entornos familiares. Poco que decir, porque se trata de un programa que lleva en marcha desde el año 2006, principalmente en Cataluña, y hasta que se inició la pandemia, pues ya había ayudado a más de 200.000 familias luchando activamente contra, y voy a citar las palabras del presidente del proyecto Nereu, la Play, el televisor, los refrescos y las comidas superfluas. La ministra Daria ha asumido este programa a nivel nacional. Sin embargo, consejero, yo le reconozco que nos preocupa los plazos de implantación y aunque la ministra también ha insistido en que se va a trabajar en dos nuevos planes que refuerzan la capacidad preventiva del sistema, un plan de salud y alimentación y un nuevo plan de salud y deporte, creemos firmemente que debemos establecer una estrategia más ambiciosa que aproveche estos programas de reconocida eficacia, pero que no se limite solo a este. Debemos aumentar la capacidad preventiva de nuestra comunidad frente a la obesidad y sus consecuencias, así como trabajar para reducir los niveles de obesidad que ya existen en las islas. No le pregunto por programas anteriores, consejeros, porque hablar de ello es hablar de un reconocido caso de fracaso si tenemos en cuenta que en los últimos años los datos de la obesidad en nuestras islas no han hecho otra cosa que aumentar. No funcionaron ni el programa LIPA ni el proyecto Delta. Insisto, los datos de incremento de la obesidad son rotundamente groseros. Y es por lo que, por todos los puestos, consejeros, por lo que desde el grupo pues Canario de Nueva Canarias le hemos solicitado esta comparecencia para saber en qué líneas está trabajando actualmente, conocer cuán ambiciosas son las mismas, así pues como plantearle algunas líneas de trabajo tal y como les pondré en mi segunda intervención. Muchas gracias. Gracias, presidenta, consejero. Como bien han dicho varias de sus señorías en sus intervenciones, hemos hablado mucho en esta Cámara sobre la obesidad y de hecho Nueva Canarias ha sido una de ellas donde ha pedido comparecencias, preguntas e incluso proposiciones no de ley. Pero lo que sí les anuncio que desde Nueva Canarias vamos a seguir insistiendo en este tema, por lo menos hasta que empecemos a ver los resultados. Tal como dije en mi anterior comparecencia, la desidia ahora no puede ser una opción, nunca lo fue, pero la pandemia de la obesidad y las terribles consecuencias para la salud de nuestra población nos obligan a actuar con urgencia,
con toda la urgencia que este caso requiere. Y el toro nos pilló en la curva de la estafeta, ¿cierto es? Consejero que no era usted el responsable de sanidad cuando aquello sucedió, pero sí que es ahora su responsabilidad no demorar ni un segundo más el abordaje de la epidemia, o mejor dicho, de la pandemia de la obesidad. Un abordaje transversal, como ya se ha dicho, que requiere de la colaboración de varias consejerías y de un trabajo multidisciplinar. Y es que en el que nuestro grupo parlamentario, si le digo, ofrece todo su apoyo, colaboración, trabajo e invita a todos los grupos de esta Cámara a la misma predisposición de trabajo y de colaboración. Insisto, el coste de la obesidad no es una cuestión baladí. Yo sé que tengo de formación profesional también, en eso creo que coincido con el consejero profesionalmente, pero voy a dejar a un lado el sufrimiento y el padecimiento de las personas y sus familias que sufren la consecuencia de la obesidad, de las limitaciones en el desarrollo de una vida plena para los niños y los adultos, de la discriminación y de la vergüenza. Todo ese sufrimiento está ahí, ni lo olvido ni lo minimizo. Las personas con sobrepeso y con obesidad y sus familias sufren y nosotros contamos con herramientas para aliviar su sufrimiento. Por eso mismo me voy a centrar pues en la práctica más pragmática de este problema, en la parte que sí es, insisto, en mi deformación profesional, que es la parte económica. Se estima que el sobrepeso, como ya han dicho, representa el 9,7% del gasto sanitario en nuestro país, y dado que la media del sobrepeso y de la obesidad en las islas es mayor que el resto del país, no es descabellado, sino más bien razonable suponer que este porcentaje es aún mayor en nuestra comunidad, y que además será aún mayor porque contamos con los índices más altos de obesidad infantil del país, con lo que esos niños son futuras personas con sobrepeso y obesidad que, si no somos capaces de ponerle remedio ya, poco podremos hacer. En el estudio del Atlas Mundial de la Obesidad del año 22, el coste del sobrepeso y la obesidad ascendía a 25.136 millones de euros en España, un 2,1% del PIB español. Y lo más grave es que se estima además, esta organización, que las cifras crecerán en un 211% hasta el 2060. Repito, un 211%. También la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición estima un aumento del gasto sanitario anual en 3.081 millones de euros para 2030, más del 3% del presupuesto anual de salud. Así que las cosas están claras, salvo que le pongamos remedio. Tenemos un problema grave de salud pública que además supondrá un incremento exponencial en el gasto sanitario. Las herramientas presentadas por el Ministerio son las adecuadas, pero también lo que son insuficientes, sobre todo si tenemos en cuenta que nuestras cifras son peores y además más urgentes. Las propuestas que se están demostrando como eficientes en otros países, al menos, tal y como dije anteriormente, requieren de una colaboración transversal del Gobierno de Canarias, del trabajo conjunto, perdón, de varias consejerías, porque van desde la promoción y el desarrollo de un urbanismo en el diseño de nuestras ciudades que promuevan la actividad física regular, como reclama la propia Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, la implantación de buenos hábitos en los centros escolares o las ayudas a las familias con menos recursos para el acceso a la alimentación saludable. Y todo esto pasa necesariamente por la prescripción de la práctica deportiva a todos los grupos de edad. Sobre este trabajo conjunto se habló, sin ir más lejos, la semana pasada, en las jornadas sobre obesidad organizadas por el Consejo Social de la Universidad de La Laguna, en la que participaron profesionales de distintos ámbitos, exponiendo programas y áreas de trabajo, proyectos y alguna otra frustración al respecto. Algunas de las conclusiones expuestas era que, a pesar de que se considerara la escuela como un entorno seguro, saludable, inclusivo y sostenible, donde trabajar, aprender y convivir a través de medidas de prevención y promoción de la salud dirigida a toda la comunidad educativa, otro de los ponentes expuso la necesidad de regular el consumo de azúcares y procesados en las cafeterías escolares, y de la mejora de los recursos e infraestructuras para la realización precisamente de actividad física. Y esto lo dicen desde un centro educativo, y a pesar de que legalmente está limitado el consumo de bebidas azucaradas en los centros escolares. E incido en lo de la mejora de los recursos en las infraestructuras para la realización de actividad física, porque se trata de un instituto. Se insistió también en la necesidad de incluir una
hora diaria más de actividad física a la semana en educación infantil y primaria, de abrir las instalaciones de los centros escolares para actividades deportivas durante los fines de semana, de fomentar la práctica del recreo activa, de mejorar la gestión y la calidad de la oferta alimentaria en los comedores escolares, de sustituir las máquinas vending por otras con alimentos saludables, con agua, con fruta, con lácteos. Sí, se pusieron los actuales proyectos Delta para la promoción de alimentación saludable o del programa People. Y sin embargo, tal y como ya le comenté en la primera parte de mi comparecencia, los datos sobre los incrementos de obesidad durante la implantación de estos proyectos hablan de cambiar la necesidad de la línea de trabajo. Se puso un ejemplo muy claro. Noruega ha reducido el consumo de azúcar per cápita en 43 kilos años, de 43 kilos años a 23 kilos años en solamente 15 años. ¿Y cómo lo consiguieron? Pues aumentando un 87% a los impuestos a las chucherías y un 42% a los refrescos azucarados, legislando la publicidad de alimentos poco saludables, sobre todo dirigidos a niños, rediseñando todos los menús escolares asesorados por nutricionistas, facilitando las revisiones anuales gratuitas con nutricionistas y dietistas a la población, reduciendo la bollería, los refrescos, la chocolatina en las máquinas de edificios públicos como los colegios, los hospitales, las oficinas públicas, impartiendo Vaya cursos sobre concluyendo, señora nutrición. González. Un minuto Perdón, más. sí. Vale, gracias. Impartiendo cursos sobre nutrición, salud y cocina, ayudando a aquellas empresas que producen alimentos saludables o que introducen cambios que los hagan más saludables y sorpresa, estableciendo la gratuidad en el acceso a las instalaciones deportivas públicas. Y todo este relato, consejero, lo hago exclusivamente para instarle en la medida en que las medidas del ministerio están bien, son las correctas, pero para Canarias son insuficientes. Nuestro problema es grave y debemos actuar ya y que podemos hacerlo, que las herramientas existen y que lo que toca es ponernos manos a la obra para que la prescripción de la práctica deportiva sea imperativo para todos los grupos de edad y que nuestros escolares obligatoriamente practiquen más deporte en el colegio. No dude que tiene nuestra mano tendida para apoyarlo, para trabajar codo a codo en las líneas de trabajo que asuman la urgencia de luchar contra la pandemia de la obesidad, que estamos dispuestos a trabajar y a presentar todas aquellas iniciativas que sirvan para ello. Muchas gracias.